Vamos entonces a abrir la palabra de Dios en Romanos capítulo 13. Ayer me mandó un mensajito Mario diciendo que todavía está con mareos, que lo tienen bastante mal. Dice que le mandaron a realizarse un estudio, que creo que se lo mandan a hacer particular y le sale como 100.000 pesos, una cosa así. Otro médico le dijo que no valía la pena que se lo haga ese estudio, así que bueno, está ahí con esos mareos que le impiden estar entre nosotros. Y bueno, yo le dije que íbamos a estar orando por él hoy. Bueno, dijimos Romanos capítulo 13. Vamos a leer desde los versículos, o desde el versículo 11 al 14. Dice, bien, ¿te vas, Oscar? ¿Quién va a manejar eso? Yo lo tengo que manejar. ¿Quieren que yo lo pase? Como quieran. Dice así, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Bien, la iglesia y el conocimiento de los tiempos, el creyente y el conocimiento de los tiempos es el título que yo he puesto a esta reflexión, a esta meditación. Lo cierto es que este párrafo que hemos leído concluye el compendio de cuestiones acerca del estilo de vida que Pablo comenzó allí en el capítulo 12. Y entonces Pablo dice en los versículos anteriores la importancia de tener un adecuado concepto de uno mismo, la importancia de ejercer los dones, la importancia de demostrar amor sincero entre los creyentes. Allí al principio del capítulo 13, Pablo se refiere a la importancia habla de las funciones del gobierno y de la importancia de obedecer al gobierno que cumple esas funciones atribuidas por Dios. Concluye exhortando a amar a los demás. Y entonces, una vez que Pablo dio toda esta exhortación, que, insisto, nos viene desde el capítulo 12, versículo 1, hasta el capítulo 13, versículo 10, dice que hay algo que adquiere una tremenda urgencia si nos percatamos del momento actual. Y dice, en primer lugar, que es de la mayor importancia conocer el tiempo, conocer los tiempos, porque entender los tiempos conduce a una vida correcta. Y cuando el apóstol habla de tiempos, puse allí esa palabra conociendo, porque es una palabra enfática en Dios, como diciendo, no dejen de conocer los tiempos, no dejen de conocer. Y tiempo no en el sentido de cronos, el reloj, como si ustedes o yo les pregunto, ¿cuánto tiempo me queda de mensaje o qué hora es? No, tiempo kairos, que hace referencia a la hora señalada, al día, aquel día final. Hace referencia a que conocer y tener ante nuestra vista ese día cuando la consumación de los tiempos llegue y el Señor venga a esta tierra. El momento de la segunda venida de Cristo. Pero ¿por qué dice que es importante conocer este tiempo?
desde ya que no se está refiriendo a una fecha y hora exacta. Pero ¿por qué dice que es importante? ¿Para satisfacer nuestra curiosidad? Desde ya que no. Las profecías de la Biblia nunca son para satisfacer la curiosidad. Por eso es que la Biblia no da grandes detalles sobre algunos temas. Y ahí es donde los seres humanos se han puesto a lucubrar y a generar tremendos sistemas de escatología, que bueno, algunos son un poquito tirados de los pelos. Lo cierto es que la Biblia no da detalles en cuanto a, o no da demasiados detalles en cuanto a el orden de los acontecimientos, toda una serie de, como si tuviéramos un calendario. Para la Biblia lo importante es que tengamos presente la inminencia del retorno de Cristo. Otro detalle no es demasiado importante para la Biblia. Esos que están buscando señales por todos lados, ¿no? El tema de las señales también es muy controvertido, también. Nosotros creemos, siguiendo la doctrina de las asambleas, que cuando la Escritura habla de señales, especialmente en Mateo 24, se refiere al tiempo de la tribulación, no al tiempo de la iglesia, sino a aquellos tiempos de la tribulación donde habrá señales para el pueblo judío. Nosotros somos fieles en ese sentido a la tradición y a la doctrina de las asambleas de hermanos, porque así hemos sido instruidos. Ahora, más allá de eso, lo importante es que la escatología es aquella parte de la teología que se refiere a los últimos tiempos, a los acontecimientos finales. Se llama escatología. Lo importante es que la escatología domine nuestra vida, influye en nuestra vida. Que ustedes y yo, teniendo ante nuestra vista ese día final, vivamos en santidad y vivamos aguardando ese día y estemos preparados para ese día. Ese es el objetivo. Estar preparados para ese día. Que esos conceptos escatológicos en realidad gobiernen nuestra conducta. Esa conciencia entonces del inminente retorno del Señor debe presidir y gobernar nuestra conducta. Debe presidir y gobernar nuestra conducta. Apretar el derecho, apretalo. Ahí. No hace falta eso. Mirá. Deja acá. No, está bien. ¿Con la flechita o no? Así. Fíjate, solamente apretando ahí, aparece. Bueno, este era un himno, acorde al tema, y otra vez, solamente apretando. Sí, es más sencillo. Te pido disculpas, que va a estar el... No, porque va a estar el... No te expliqué bien. Bueno, en segundo lugar, en los versículos 11 y 12, fundamentalmente, el apóstol reconoce que hay muchos que no viven así, aguardando, esperando, expectantes ante esa venida del Señor. Hay muchos que no viven así. Hay muchos que no viven con esta conciencia del retorno de Cristo, o también podría ser del fin de nuestros días aquí en la tierra y de nuestro encuentro con el Señor. Muchos no viven teniendo ante su vista el momento en que deberán encontrarse con Dios. Muchos están durmiendo. Por eso es que la Escritura, por eso es que el apóstol Pablo dice que es tiempo de despertar del sueño. Despertar del sueño. Aquí sería dormir versus despertar. La esperanza del apóstol Pablo era efectivamente que esa venida era inminente. Inminente no quiere decir que falta mucho o poco. Inminente quiere decir que puede ser en cualquier momento. Eso es el concepto de inminencia. Por eso es que algunos pueden decir, el apóstol Pablo estaba convencido de que la venida del Señor iba a ser mientras que él estuviera vivo. Y algunos podrían decir, pobrecito, fue defraudado, se engañó a sí mismo, estaba equivocado, él creía pero no se dio. No, Pablo tenía la actitud correcta. La actitud correcta de cada creyente es
Vivir como si el Señor viniera ahora mismo, de modo de estar preparados para ese momento. Así que la actitud de Pablo era la actitud de toda la iglesia primigenia y es la actitud que debe conservar la iglesia y los creyentes por todos los siglos. Vivir con el sentido de la inminencia. ¿Por qué? Porque la inminencia nos obliga a velar, estar preparados. ¿Y qué incluye despertarse? ¿No? ¿Qué incluye despertarse? Digo, hagamos alguna analogía para cuando nosotros nos despertamos de dormir a la mañana. Bueno, en primer lugar implica levantarse, moverse, ponerse en pie, prestar atención a las señales, digamos, me refiero al entorno en donde estamos, porque si no corremos el riesgo de ir chocándonos con las paredes y nos ponemos en conciencia de nuestro alrededor. Luego nos miramos a nosotros mismos, porque nos miramos en el espejo antes de salir, corregimos nuestros defectos, los que pueden ser corregidos, nos peinamos, miramos a nuestro alrededor, al mundo perdido. Y esto, efectivamente, estas mismas actitudes pueden ser aplicadas y deben ser aplicadas también a nuestra vida espiritual. Despertar implica ponernos en movimiento, ponernos a servir al Señor, implica prestar atención a nuestro entorno, las personas que necesitan el Evangelio. Tantas personas, a veces yo pienso, tantas personas pone el Señor delante mío en un transporte público, en donde sea, y yo tal vez no estoy lo suficientemente despierto como para tomar conciencia que esa persona me la puso el Señor adelante para que yo le dé una palabra, para que yo le entregue un tratado, para que yo le presente el Evangelio. Y muchas veces yo voy dormido por la vida, como un zombie, sin darme cuenta de todas esas oportunidades que se presentan para servir al Señor y para ser de bendición. Y para ser canales de salvación también. Entonces, eso es lo que, en esto consiste la exhortación. Por eso dice el texto, por tanto, no durmamos como los demás. Allí en 1 Tesalonicenses 5:6. Sino velemos y seamos sobrios. Y también recordamos ese texto del profeta Amós. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Dice, vivir el ideal de Dios para nuestra vida es que estemos siempre y en todo momento preparados para el encuentro con nuestro Dios. Bien, este himno claramente nos insta y nos anima a esto mismo. El tercer punto, el apóstol en el versículo 12 nos dice, es tiempo de desechar las obras de las tinieblas y vestir las armas de la luz. Entonces, en primer lugar, como decíamos, el apóstol nos insta a conocer los tiempos, a estar en conocimiento de que ese tiempo se acerca. En segundo lugar, nos insta a despertar de un sueño, si es que hemos caído en ese sueño. Y en tercer lugar, a desechar las obras de las tinieblas y vestir las armas de la luz. Las obras de las tinieblas son obras que las personas hacen encubiertos. Esas obras que las personas desean mantener en secreto. Son pecados que las personas, digamos, quieren reservar, obras de las cuales se avergüenzan, porque saben que son inaceptables. Y el texto de Isaías 29:15 viene muy bien. Hay de los que se esconden de Jehová y sus obras están en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Entonces, de acuerdo a lo que dice también en Efesios capítulo 6, la exhortación es a desechar esos sucios y rotos vestidos de la mundanidad y vestirnos con las armas de la luz. Y las armas de la luz, remitiéndonos a Efesios 6 también,
Es esa armadura de la cual tantas veces leímos y tantas veces oímos en distintas predicaciones, distintas enseñanzas. Es como que el creyente, acá no se refiere a revestirse de la justicia de Cristo, porque de esa no nos tenemos que revestir, sino que el mismo Señor nos reviste de la justicia. Dios nos reviste de la justicia de Cristo cuando nos convertimos, cuando hemos nacido de nuevo. Somos revestidos de la justicia de Cristo. Acá se refiere a una forma de vida en la cual el creyente tiene que permanentemente quitarse todas las obras de las tinieblas, desecharlas, arrojarlas lejos, y una vez que se desvistió de esto, se va a poner, dice, las armas de la luz, que no se refiere a una bata muy cómoda o una especie de pijama que nos permite estar cómodos y tirados en un sillón, sino que se refiere a una armadura. Una armadura que dice que tiene un cinturón de la verdad. El cinturón es lo que sujetaba esa túnica y nos insta a ser veraces, decir la verdad, porque cuando nos ajustamos el cinturón de la verdad, eso hace que tengamos libertad de movimientos, porque ese atleta con esa túnica, digamos, o cualquier persona con esa túnica batiendo al viento, seguramente se iba a enredar y iba a caer. También nos habla de la coraza de justicia, que hace referencia a nuestra vida íntegra, a nuestra vida recta. También hace referencia al escudo de la fe, que es esa firme adhesión a la verdad. Y podemos decir que cuando el ataque del enemigo arrecia, nosotros podemos mirar al cielo, mirar arriba y decir, creo en Dios, en todo lo que Dios dice. También es el yelmo de la salvación, ese casco que protege la mente, sobre todo nos ponemos ese casco cuando memorizamos, meditamos, conocemos las Escrituras. También hace referencia a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, al recurso sobrenatural del soldado, que es la oración, al calzado del Evangelio, que es la condición para poder pisar el suelo firme. Bien, de esto tenemos que revestirnos. Pero hay una urgencia para hacerlo. Y la urgencia es que el Señor está cerca y aunque todavía no haya llegado el tiempo de esa segunda venida, debemos vivir como si ya el Señor hubiese llegado. Vivir los valores del reino, aunque el reino todavía no llegó. Aunque el reino no está instalado en esta tierra, el Señor Jesucristo ya es rey, pero aún no ha tomado el cetro porque no está gobernando en esta tierra. El Señor Jesucristo es Señor de la Iglesia, no es rey todavía, reinando. Pero aún así, nosotros los creyentes, reconociendo esa reyesía, ese señorío de Cristo, debemos vivir como si ese reino ya tuviera. Vivir en el hoy los valores del reino futuro, podríamos decirlo de esta manera. Entonces, tenemos hoy que vivir de esta manera porque dice, ya somos hijos de la luz, somos del día y debemos vivir como lo que somos. En cuarto lugar, y yo ahí había puesto, pasemos al siguiente. En cuarto lugar, en el versículo 13, el apóstol es como que establece otra dicotomía, otra disyuntiva. Andar derecho versus andar torcido. Honestamente, dice el apóstol, ¿qué es un andar honesto? Apropiado a un creyente, honorable, noble, decente. Y acá hay 6 pecados que menciona Pablo como típicos de la vida sin Cristo. Y es importante, es necesario, menester, abandonar estos pecados para poder andar derecho, como de día. Y acá menciona. Yo he puesto en paréntesis la palabra griega por si a alguien le interesa investigarla. No la vamos a mencionar, pero cuando dice glotonería va más allá de comer como un dragón, tallar. La palabra es más.
La palabra se usaba de juerga, farra, fiesta, jolgorio y restricto. Es como que esta palabra se usaba para aquellos que daban rienda suelta a sus apetitos más básicos, más elementales, más carnales. Y la palabra griega tiene una historia y designaba a una banda de amigos que acompañaba hasta su casa al vencedor en los juegos. Vencían los juegos deportivos y sus amigos iban acompañándolo, cantando, celebrando, ¿no? Luego llegó a designar a una banda de personas pero que producen molestias, perjuicios a los demás en la vía pública y llegó a ser sinónimo de maleducado, sinvergüenza, alborotador, bruto, vándalo, ¿no? Toda esta historia tiene esta palabra y probablemente muchos de los lectores de Pablo habrían sido dados a la juerga en tiempos pasados y Pablo le dice, ya está, punto final a eso. Borracheras. Acá la palabra significa tomar bebidas o drogas intoxicantes para afectar los sentidos y facultades. No se refiere a la persona que toma por tomar porque le gusta el alcohol o la droga o lo que sea, sino que muchos lo hacían con el objetivo de buscar la relajación de las restricciones morales. Yo no sé si les conté una vez, pero les cuento esta anécdota, si ya se las conté, bueno, paciencia. En una ocasión, un grupo de alumnos míos de sexto año habían ido de viaje de egresados y volvieron del viaje y uno de ellos, aparentemente, supuestamente era creyente, hijo de familias creyentes, hijo de un misionero incluso, viene, se sentó al lado mío y me contó, sin que yo le preguntara nada, pero bueno, empezó a contar algunas de las cosas que hacían y que hicieron en el viaje de egresado. Y yo le pregunté, pero le pregunté por ignorancia realmente, no fue una pregunta retórica, fue una pregunta para combatir mi ignorancia. Le dije, mira, estas cosas que ustedes hicieron, algunas cosas uno entiende dónde está la diversión, uno lo entiende. Pero lo que yo no entiendo es cuál es la diversión de beber tanto alcohol, casi hasta caer en coma. O sea, eso, explícamelo porque no le encuentro la vuelta. Y él me decía que eso lo hacían para que ciertas restricciones morales bajaran y ellos entonces poder sentirse más libres, más desinhibidos para hacer otras cosas, digamos, que tal vez estando en sus cabales no harían. Me explicaba que lo hacían con ese objetivo. Lo entendí un poquito mejor. Este muchacho, que era un muchacho con formación cristiana, iba a la iglesia, evidentemente necesitaba algún tipo de ayuda extra para que sus barreras morales bajaran y entonces poder sentirse más libre para cometer las demás tropelías que seguramente querría cometer. Entonces, esto que el apóstol dice se refiere específicamente a esto, ¿no? Específicamente a esto. Dice, pretender adormecer los sentidos y la conciencia mediante drogas o otro tipo de cosas, dice, basta, ya basta el tiempo pasado para esto. Después sigue enunciando palabras descriptivas, fornicación. Acá hace referencia a la inmoralidad sexual, al adulterio, al sexo pre o extra matrimonial. La palabra coité quiere decir literalmente cama, literalmente. Y acá se refiere concretamente a una cama prohibida, como decir, esa cama no. Tenés otra, tenés tu esposa, esa no. Eso es el sentido de la palabra fornicación cuando se usa esa palabra. Disoluciones, acá la palabra fue traducida también en algunas versiones como lascivias. La palabra selgueira. Desvergüenza. Si vos investigás la historia de esta palabra, dice, es una de las palabras más feas de la lengua griega.
porque no describe solamente a la inmoralidad, sino al que ha perdido de tal manera la vergüenza que hasta la practica y la proclama como si fuera algo hasta, digamos, virtuoso. La mayor parte de la gente, escriben los historiadores de la palabra griega, trata de ocultar sus malas acciones, pero no el hombre que se ha vendido a la asergueia. A ese no le importa que lo vean, ni lo que la gente piense de él. Asergueia es la cualidad del que se atreve a hacer públicamente lo que sería vergonzoso para cualquiera de sus semejantes. Esa sensualidad, ese desenfreno que consume los pensamientos y las energías y las conductas de aquellos seres que están sometidos a estos vicios. Y eso lo vemos, sobre todo en ciertos momentos, en ciertas ocasiones, donde uno ve que hay marchas, por ejemplo, donde hay personas que se sienten orgullosas de sus inmoralidades, de sus perversiones, de sus desviaciones, de lo que antes era considerado graves trastornos de la personalidad. Y hoy son conductas que se enarbolan con orgullo. Así que es como que el apóstol Pablo está inspirado por el Espíritu Santo, viendo con claridad nuestros tiempos. Contiendas, disensiones, disputas, discusiones, rivalidades. Probablemente los otros pecados que se han mencionado ahí estén muy lejos de la vida de los creyentes. Digo probablemente, y Dios quiere que sí. Pero tal vez este último es un pecado que se tolera bastante bien en las iglesias, ¿eh? Y se practica bastante en las iglesias. El tema de las contiendas. Y dice, es el espíritu que nace de la competencia despiadada. Proviene del ansia de poder, posición, prestigio. Es la actitud de aquel que quiere ascender, vaya a saber a dónde, pero bueno, a lugares de poder, derriba a los demás, pasa por alto a los demás, ignora a los demás, descuida a los demás. Esto es algo de lo que también hay que despojarse. Y por último dice envidias. Celoi, ¿vieron? De ahí proviene también la palabra celos. Envidias. La envidia es aquel que observa el progreso, la posición, el bien del otro, el éxito del otro, el reconocimiento que el otro tiene y le molesta. Lo mira con ojos celosos, sería, ¿no? No solo no se da por satisfecho con lo que tiene, con lo que le tocó en la vida, sino que además envidia lo que tienen los demás merecidamente. Como esa persona que tal vez desmerece lo del otro. Sí, ¿sabes que Pedrito se recibió de también esa carrera más fácil? No, ¿sabes que se compró un auto? Juan se compró un auto. El cacharro ese. ¿Cuánto le va a durar? Es decir, ese tipo de cosas, ¿no? Es a lo que el apóstol se está refiriendo. Bueno, vamos al último punto. Acá está el himno que yo les había, bueno, lo pasaste rápido. Ese es el himno que cantamos, despertar vuestro sueño funesto dejar. Bien, por último, es tiempo de vestirse del Señor Jesucristo y no proveer para la carne. Acá hay otra disyuntiva. Vestirse de Cristo versus vestirse de la carne. Indudablemente que están todos totalmente relacionados estos versículos, porque ya antes habló de vestirse y de despojarse. Acá lo vuelve a decir. Esto significa entonces, el vestirnos de Cristo quiere decir que tenemos que adoptar todo su estilo de vida. Eso es vestirse de Cristo. En Gálatas 3:27 se nos dice que ya estamos revestidos de Cristo
por la fe, le pertenecemos, Él está en nosotros, nosotros estamos en Él. Sin embargo, como puede haber un gran vacío entre lo que somos y cómo vivimos, acá nos exhorta a que tenemos que vestirnos constantemente, cada día, del Señor Jesucristo. Constantemente, cada día. Y es algo que nosotros tenemos que hacer diariamente. Es una decisión continua de vivir en santidad. ¿Qué quiere decir vestirnos? Estar envueltos en Jesucristo. Miramos lo que Él miraría. Oímos lo que Él oiría. Hablamos como Él hablaría o lo que Él hablaría. Tocamos aquello que Él tocaría. Comemos, bebemos lo que Él comería y bebería. Pensamos aquello que Él pensaría. Tremendo desafío, ¿no? Acá se nos desafía que cada día hagamos esta acción tomemos esta decisión continua de vestirnos de Cristo. Por eso en Efesios 4:24 vuelve a decir el apóstol, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Que Jesucristo se convierta en nuestra vestidura significa, en primer lugar, que Él está en contacto con nosotros, como la ropa está en contacto con nosotros directamente, ¿no? Eso habla de una comunión con Él. Revestirnos de Cristo es estar en contacto con Él. Revestirnos de Cristo es que Él nos protege, porque la vestimenta también nos protege del frío, de las inclemencias del tiempo. Él está en contacto con nosotros, nos protege, nos da calor, ese amor fervoroso a Dios y al prójimo, nos cubre su justicia, nos esconde, resguardándonos seguros en la mano del Padre. Toda la vida cristiana entonces puede ser descrita como un quitarse y un ponerse. Quitarnos todo lo que decía en la diapositiva anterior y otras cosas más que nos menciona Pablo. Y ponernos, vestirnos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la idea de vestirnos de Cristo también es que los demás, cuando